Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. El que la sigue rompiendo en Europa es Vasco Sawyer, que no para de generar ruido en Portugal. Como se los comentamos la semana pasada, el volante nacional está atravesando probablemente el mejor momento de su carrera profesional y ahora queda un paso de tocar la gloria con el Gil Vicente Sub-23. El cuadro de Barcelos se impuso por 2-1 frente al Santa Clara en la primera final de la Liga Revelação, sacando ventaja importante pensando en la revancha del próximo fin de semana. El ex Alianza Lima volvió a ser titular en un partido donde mostró bastante personalidad. El peruano arrancó desde el vamos y permaneció en cancha hasta los 87 minutos, moviéndose detrás de los atacantes, asociándose constantemente y participando muchísimo en la construcción ofensiva. No apareció directamente en el marcador, pero igual terminó siendo importante en el funcionamiento colectivo. Recuperó balones, ayudando en la presión y ganando en varios duelos individuales, demostrando otra vez que físicamente ya compite bastante bien en el ritmo europeo. Mientras tanto, el otro peruano, Gabriel Soto, no pudo estar disponible para este encuentro por el Santa Clara, así que no pudimos ver un duelo de peruanos en estas categorías menores. El partido prácticamente comenzó cuesta arriba para la visita, ya que el Gil Vicente salió decidido a golpear rápido y lo consiguió. Antes de los 20 minutos ya lo ganaban con los tantos de Rodrigo Rodríguez y de Gonzalo Mayer. Y aunque después apareció el descuento del Santa Clara, el cierre terminó siendo para el local. De todas maneras, el equipo rival terminó complicándose solo tras quedarse con un hombre de menos. Ahí Gil Vicente manejó mejor los tiempos y aseguró una victoria que hoy lo deja muy cerca del título. Como se informó en medios portugueses, el conjunto donde juega Vasco Sawyer llegará con ventaja anímica y futbolística a la revancha. Y ojo, porque más allá del resultado, el hype alrededor del peruano sigue creciendo muchísimo dentro del club. Lo más llamativo de toda esta historia es el camino que recorrió el Gil Vicente durante toda la campaña, porque si uno revisa cómo arrancaron el torneo, parece imposible imaginar este presente. En la fase regular tuvieron momentos bastante irregulares y ni siquiera lograron entrar a la zona de campeonato. Acabaron peleando en la zona de descenso, un verdadero baldazo de agua fría para un plantel que tenía otras expectativas. Pero ahí apareció la reacción. En la siguiente etapa el equipo cambió totalmente y empezó a competir muchísimo mejor y logró quedarse con el primer lugar de todo su grupo para meterse a estos playoffs. Después eliminaron nada menos que el Sporting Club de Lisboa y posteriormente a Leixões, dos equipos que llegaban como favoritos. Ahí fue cuando Sawyer comenzó a sonar más fuerte que nunca en Portugal, porque no solo destacaba en números, también en personalidad. Es justamente el crecimiento brutal que viene teniendo el peruano lo que llama mucho la atención. El volante ofensivo entendió rapidísimo el cambio físico y táctico que exige Europa. Él mismo reconoció hace algunos meses atrás que le costó muchísimo adaptarse al inicio, sobre todo por el ritmo, el clima y la intensidad de los entrenamientos. Sin embargo, trabajando fuerte logró evolucionar físicamente y hoy se nota clarísimo dentro de la cancha. Con apenas 19 años, Vasco ya es considerado uno de los futbolistas más diferenciales de toda la Liga Revelação. Entre goles y asistencias, supera ampliamente las 20 participaciones directas durante toda la temporada. Cifras bastante fuertes para alguien que juega detrás de los delanteros. Y eso evidentemente ya despertó el interés de otros clubes. Y es que según distintos portales deportivos europeos, algunos clubes ingleses lo vienen siguiendo de cerca desde hace meses. El scouting de Europa trabaja rapidísimo y cuando detectan talento joven suelen adelantarse antes que explote definitivamente. Además, dentro del Gil Vicente, sienten que tarde o temprano acabará quedándose de manera permanente en el primer equipo. Incluso ya estuvo considerado en algunas convocatorias oficiales. Así que el debut en la primera edición portuguesa podría caer más temprano que tarde. Y claro, automáticamente empezó el debate alrededor de la selección peruana. Porque mientras en la Viena siguen buscando recambio urgente, Vasco Sawyer aparece con un futbolista distinto, creativo y con mucha personalidad. Se rumora incluso que estuvo en carpeta para la pasada convocatoria en marzo del técnico Mano Menezes, pero al final no lo convocó, aunque quien te dice si en la convocatoria del jueves aparece su nombre como una de las grandes sorpresas. Por ahora su objetivo inmediato está clarísimo, cerrar la temporada levantando el título de Portugal. Y sinceramente viendo cómo viene su crecimiento, esto parece recién el comienzo. Y el Sporting Cristal se juega algo más que un simple partido en Paraguay. Este jueves en la Nueva Olla, el equipo remiense no solo define si sigue respirando a nivel internacional, sino que también pone sobre la mesa gran parte del balance de su primer semestre. Y aunque la calculadora todavía le da una pequeña luz de esperanza en Libertadores, la realidad es que la escuadra de Ser Ricardo ya ha obligado a remar contra todo. Bajas sensibles, poco margen de error y un rendimiento fuera de casa que viene dejando bastante que desear. Los celestes aterrizaron en Asunción sabiendo que el panorama no es nada sencillo. Tienen 6 puntos en el grupo F, están terceros y requieren hacer un partidazo para sacar adelante una visita bravísima. El escenario ideal ya todos lo conocen,
ganar en Paraguay y esperar que el Palmeiras tropiece en Brasil frente al Junior de Barranquilla. Suena complicado, pero tampoco imposible. Y en la Florida todavía se aferran a esa chance mínima de dar el golpe y quemar las redes con una clasificación inesperada en la gloria eterna. Aunque más allá de las matemáticas, el gran problema pasa por las ausencias. Como se informó desde los canales oficiales del club, Santiago González quedó descartado por un desgarro muscular en el aductor derecho. Y ojo, porque el argentino venía siendo una de las pocas piezas en la zona ofensiva capaz de romper líneas y generar desequilibrio. A eso hay que sumarle lo de Juan Cruz González, también fuera por lesión muscular, y el caso de Felipe Viseu, que ni siquiera viajó tras sufrir un cuadro lumbar bastante incómodo. Un golpazo para ser Ricardo, sobre todo porque el plantel rimense no tiene demasiada profundidad, y ahí aparece una de las grandes preocupaciones del pueblo bajopontino. Cristal no solo llega golpeado físicamente, también llega con dudas futbolísticas. Viene de caer potrezados ante el Junior en condición de visita, en un partido donde mostró reacción ofensiva con goles de Yoshimaru Itún y Gustavo Casonati. Sin embargo, volvió a sufrir muchísimo atrás. Esa irregularidad es justamente lo que más se le cuestiona al equipo de este año. Puede competir por momentos, pero cuando el partido entra en caos, se desordena demasiado rápido. Encima, Cristiano Silva tampoco estará por suspensión debido a acumulación de tarjetas amarillas. Otro baldazo de agua fría para un once que ya tenía parchado. Luis Federico pudo recuperarse parcialmente y al parecer será esperado hasta último momento, aunque internamente saben que no está al 100%. Irving Ávila también terminó con molestias físicas en los últimos días, así que el comando técnico ha tenido que improvisar bastante en la previa. Todo indicar que el técnico brasileño apostará por un once más conservador. Diego Enríquez arrancaría en el arco, mientras que la línea defensiva tendría a Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abraham y Rafael Utiger. En la volante aparecerían Yoshimaru Itún junto a Gustavo Casonati manejando el ritmo, dejando más adelantados a Martín Tábara, Max Loren Castro y Gabriel Santana, todos acompañando a Irving Ávila en el ataque. Es precisamente el equipo ideal que imaginó el técnico brasileño a inicio de temporada, pero es lo que tiene disponible para intentar salvar este semestre. Y claro, al frente estará un Cerro Porteño, que es la otra cara de la moneda. El cuadro paraguayo vive uno de sus mejores momentos del año y prácticamente convirtió la Nueva Olla en una fortaleza. Lleva 9 partidos seguidos sin perder como local, con 6 triunfos y 3 empates. Un dato que mete presión, especialmente considerando que Cristal apenas ganó uno de sus últimos 10 partidos fuera de casa. Ahí aparece una de las claves de esta historia. Como se supo en medios paraguayos, el equipo de Ariel Holland llega con la moral por las nubes luego de derrotar nada menos que al Palmeiras en Brasil. Y no fue cualquier victoria, fue un partido donde el Ciclón mostró personalidad, orden táctico y mucha contundencia. El héroe de aquella noche fue Pablo Veguete, delantero argentino que viene encendido y que hoy aparece como una de las principales amenazas para la defensa rimense. Y ojo con ese nombre, porque Veguete atrae un momento tremendo. Marcó contra Junior en Barranquilla, luego vacunó al Palmeiras en el Allianz Parque y anteriormente también había anotado al Sportivo Trinidense en el torneo paraguayo. O sea, está con el hype arriba y ya con confianza total. Cada pelota en el área es medio gol y Cristal justamente ha sufrido muchísimo defendiendo centros laterales durante toda la temporada. Aunque no todo es perfecto en el Cerro. La gran ausencia en Barro Obrero fue la baja de Blas Riveros. El lateral había reaparecido hace poco, luego varios meses lesionado. Incluso se perfilaba como titular, pero volvió a resentirse físicamente en la última jornada. Al parecer, Guillermo Benítez ocuparía su lugar por izquierda. Igual más allá de esa ausencia, el plantel azulgrana llega bastante completo y con la tranquilidad de saber que un empate le basta para asegurar su primer lugar en el grupo. El posible 11 paraguayo tendría a Alexis Arias en la portería, Faris Domínguez, Gustavo Velázquez y Matías Pérez en la defensa, Piris Damota, Jorge Morel y Boadilla en el mediocampo, mientras que Cecilio Domínguez, Jonathan Torres y Pablo Guetti comandarían el ataque. Un equipo intenso, físico y que en casa suele jugar con mucha agresividad desde el primer minuto. Y otra novedad que no pasa desapercibida en la Nueva Olla es que según reportes paraguayos hubo enorme demanda de entradas durante toda la semana. La gente Cerro siente que este equipo puede competir seriamente en Libertadores y quiere cerrar la fase de grupos con otra fiesta. Para Cristal será una prueba mental bravísima, porque si algo le ha costado este año es sostener partidos pesados fuera del RIMAC. En cuanto al historial reciente, la serie viene bastante pareja. Cristal ganó 1-0 este año en el Callao, mientras que la edición pasada Cerro se llevó un triunfo de Perú y también empató en Paraguay. O sea, no es una rivalidad desconocida. Ya se conocen bastante y ambos saben perfectamente dónde golpearse. La Corpball designó al chileno Piero Massa como árbitro principal, acompañado por Claudio Urrutia y Juan Serrano. El partido arrancará este jueves a las 5 de la tarde, hora peruana, y será en simultáneo con el Palmeiras contra Junior. Así que más de uno estará pendiente del celular, además del campo de juego. Lo cierto es que Cristal aún tiene vida, pequeña,
Difícil, pero mientras existan números, la ilusión en la Florida no está muerta del todo. Veremos si los remenses logran la hazaña o si terminan conformándose con asegurar a Sudamericana. Porque como siempre decimos, cuando un club peruano juega a nivel internacional, juega todo el Perú. Y por fin llegó el día en que conoceremos la nueva lista de convocados de Mano Menezes a la selección peruana. El técnico brasileño por fin saltará su convocatoria para los amistosos ante Haití y España, y lo que más viene llamando la atención no solamente son los nombres conocidos, sino la enorme cantidad de futbolistas que el comando técnico ha comenzado a seguir en silencio. Porque sí, esta nueva etapa de la blanquirroja ya no solamente apunta a sostener a los históricos, sino a meterle competencia a un grupo que ha venido dejando bastantes dudas después del golpazo que significó quedar fuera del Mundial pasado. Y mientras algunos todavía siguen discutiendo si el recambio generacional llega tarde o no, el profe brasileño ya empezó a mover fichas. De hecho, varios futbolistas que acabaron temporada en Europa aparecieron rapidísimo en la videna para arrancar trabajos físicos y tácticos. Uno de los primeros fue Pedro Galese, que sí es una especie de líder silencioso dentro del grupo nacional. El pulpo, pese a todas las críticas que se queman las redes sociales en Colombia, continúa teniendo peso dentro del vestuario, y parece que Mano Menezes lo considera clave para sostener a los más jóvenes. Junto a él también comenzaron a entrenar Marcos López, Alfonso Barco, Kenji Cabrera y Adrián Garriz. Y ojo con esto, porque hay un detalle importante: varios de estos jugadores llegan con continuidad en sus equipos jugando en el extranjero, algo que en anteriores procesos era prácticamente una rareza. Hoy, el comando técnico quiere futbolistas con ritmo, intensidad y capacidad para sostener partidos largos. Ya no alcanza solamente con el nombre o con haber tenido una buena eliminatoria hace años. Y justamente uno de los que más hype viene generando es Adrián Garriz. El delantero del Cristian Shomona, que muchos estaban prácticamente fuera del radar, terminó metiendo una temporada bastante seria en Israel y ahora vuelve a aparecer en escena con mucho más madurez. Según se informó en las últimas horas, dentro de la interna de la selección valoran muchísimo cómo evolucionó físicamente y sobre todo la manera en que aprendió a jugar estos partidos de alta intensidad. Al parecer, Mano Menezes quiere delanteros que no solamente esperen la pelota, sino que presionen, corran y aguanten el ritmo durante los 90 minutos. Y viendo cómo está hoy la ofensiva peruana, no sorprende para nada que Hugo tenga nuevamente oportunidades, porque más allá de los goles, el comando técnico busca futbolistas totalmente comprometidos tácticamente. El propio delantero dejó entrever que atraviesa uno de los momentos más sólidos de toda su carrera profesional y que siente que recién ahora encontró estabilidad dentro y fuera de las canchas. Lograr indicar que el atacante nacional quiere aprovechar esta nueva etapa en la selección como una revancha personal, ya que muchos la apuntan como el titular indiscutible en la escuadra bicolor. Mientras que otra de las cosas que vienen sorprendiendo fuerte es la cantidad de jugadores del torneo local que están entrando en carpeta. Como se supo en medios nacionales, durante los últimos días, Mano Menezes no se quedó solamente mirando las ligas extranjeras o a los equipos de la capital. El brasileño ha estado viajando, observando partidos en provincia y reuniendo informes de scouting sobre futbolistas que hace algunos meses nadie imaginaba acerca de la blanquirroja. Ahí aparecen nombres como el de Rodrigo Vilk. El volante del Comerciantes Unidos viene siendo uno de los jugadores más regulares del campeonato y silenciosamente terminó ganándose la atención del comando técnico de la selección. De hecho, trascendió que hubo contactos para acelerar el tema de la visa pensando en los viajes a Estados Unidos y México. Y eso normalmente no ocurre porque sí. Cuando la Federación Peruana empieza a mover documentación es porque el futbolista realmente tiene chances concretas de meterse en la lista final, y que además atraviesa probablemente su mejor momento desde que volvió al fútbol peruano, después de etapas bastante irregulares y decisiones que frenaron su crecimiento. Parece haber recuperado confianza y continuidad. Mano Menezes, que valora muchísimo el ida y vuelta y también la agresividad para recuperar, lo ve como una alternativa interesante para refrescar una volante que durante bastante tiempo se sintió lenta y predecible. Sin embargo, no sería el único tapadito. Otra novedad que suena más fuerte que nunca es la de Matías Córdoba. El arquero de Comerciantes Unidos podría convertirse en una de las grandes sorpresas de esta convocatoria, y aunque algunos hinchas todavía no terminan de conocerlo demasiado, dentro de la videna quedaron conformes con varios informes sobre su rendimiento este semestre. El portero ha tenido actuaciones bastante sólidas y considerando que la selección requiere empezar a trabajar sucesores para el futuro, no sería raro verlo sumando experiencia desde ahora. Y yendo a la zona norte del país, otro nombre que empezó a tomar fuerza es el de Hernán Lupú. El capitán de la Alianza Atlético Zuliana está dejando buenas sensaciones. El volante de 22 años es valorado por su despliegue, su lectura táctica y esa capacidad para jugar en distintas posiciones del mediocampo.
algo que Mano Menezes parece valorar muchísimo, porque si algo quedó claro en estos primeros meses del brasileño es que quiere futbolistas versátiles, capaces de adaptarse rápido a distintos esquemas y momentos del partido. Acá hay algo que muchos hinchas están reclamando hace tiempo atrás. La bicolor llevaba varios años girando alrededor de prácticamente los mismos nombres, y cuando algunos bajaron su nivel o comenzaron a sentir el desgaste físico, no había alternativas reales. Hoy la idea parece ser distinta. El comando técnico quiere ampliar el universo de jugadores convocables, meter competencia interna y evitar que algunos puestos queden como propiedad privada, como ocurrió con la vieja Argolla. Claro, tampoco significa que los históricos desaparezcan de golpe. La experiencia sigue pesando muchísimo, pero sí se nota una intención clara de mezclar juventud con referentes. Y ahí es donde partidos ante Haití, especialmente contra España, servirán muchísimo más que solamente para cumplir el calendario. Serán pruebas reales para medir personalidad, intensidad y capacidad competitiva. Porque enfrentar a España no es cualquier pichanguita. Ahí se verá realmente quién está preparado para sostener el ritmo internacional y quién aún requiere más recorrido. Y honestamente eso también genera expectativa entre los hinchas nacionales. Muchos quieren ver caras nuevas, jugadores con hambre y futbolistas que entiendan que hoy ponerse la camiseta de Perú ya no puede ser solamente un premio emocional. Y ojo, porque también hay cierta presión alrededor de Mano Menezes. El brasileño sabe perfectamente que llegó en un momento complicado y que el margen de paciencia no será eterno. Si bien recién arranca el proceso rumbo al Mundial del 2030, la gente quiere señales rápidas, quiere ver una selección intensa, moderna, competitiva. Por eso estas convocatorias van a ser analizadas con lupa. Cualquier ausencia importante o alguna apuesta demasiado arriesgada podría quemar las redes sociales en cuestión de minutos. Dicho todo esto, la posible lista de convocados de Mano Menezes es la que sale en pantalla. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Cabe acotar que aún están a la expectativa de que puedan ser llamados jugadores como Renato Tapia, Felipe Chávez, Vasco Soller o incluso Gianluca Lapadula, aunque todo haría indicar que no habría más novedades que estas, ¿o si las habrán? Lo cierto es que la segunda lista de Mano Menezes es muy esperada, sobre todo por los rivales de peso que tendremos al frente. De momento se espera. De momento la sensación es que el técnico brasileño está apostando por meritocracia y actualidad, algo que durante bastante tiempo se reclamó en el fútbol peruano. Hoy parece importar más el presente que el apellido, más el rendimiento que la trayectoria. Y aunque todavía falta muchísimo para saber si esta renovación funcionará o no, por lo menos se percibe una intención clara de cambiar el chip. Veremos finalmente quiénes terminan entrando en la lista oficial y quiénes se quedan esperando una próxima oportunidad, porque siempre hay sorpresas. Siempre hay algún nombre que genere debate y siempre aparece uno que termina siendo el baldazo agua fría para toda la hinchada nacional. Lo cierto es que la blanquirroja ya empezó a escribir una nueva historia y estos amistosos pueden marcar el inicio de varios futbolistas que quieren ganarse un lugar fijo pensando en el próximo proceso clasificatorio al Mundial 2030. Pero ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que sea la gran sorpresa de la lista de convocados de Mano Menezes a la selección peruana? Ya sabes que te lo atentamente en comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.